Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Eternal Tarot. Yo soy Katherine, por si no me conoces, espero que te encuentres muy bien. Gracias infinitas por estar aquí, gracias por todo su apoyo, por su acompañamiento, por cada like, por cada suscripción, por cada comentario. La verdad que eso, como ya saben, me llena muchísimo y aparte me siento súper acompañada. Así que gracias infinitas por todo y por hacer esto posible. Quiero comentarles que si escuchan ruido, ya saben que, disculpen, si escuchan música es afuera, ¿sí? Es en la calle y es algo que pues yo no puedo controlar, manejar, ¿ok? Bien, y vamos a comenzar con este interactivo del día de hoy. Vamos a estar haciendo una canalización, ¿sí? Me estaba llamando mucho, vamos a ver qué tiene para decirte tu personita especial, ¿sí? Tu personita va a hablar a través de mí. Vamos a ver qué te quiere comunicar, ¿ok? Cuando estaba barajando y llamando la energía, me sentí muy ansiosa, perdón. Entonces vamos a ver pues qué mensajito tiene en el día de hoy, ¿ok? Opción número 1, tenemos encendedores, ¿sí? El encendedor morado. Bien, opción número 1 la voy a poner por aquí encimita. Opción número 2, el encendedor verde. Y opción número 3, el encendedor rosado. Opción número 3. Quiero que te relajes, que respires, toma una inhalación profunda, suelta el aire, cierra los ojos, piensa en tu personita especial, tráela a tu mente, conecta con su energía, vuélvelos a abrir. La primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Te doy unos momentos para que elijas. Bien, vamos a comenzar. Si no tuviste tiempo, sabes que puedes pausar este video sin ningún problema. Vamos allá, opción número 1. Hola, opción número 1, te doy la bienvenida a tu interactivo. Vamos a dejar el encendedor por acá. Bien. Vamos a ver qué tiene para decirte tu personita especial. Voy a sacar signos como siempre. Recuerda que puede ser el tuyo, el de esta persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente es la energía, ¿ok? Pero es para todo el mundo, ¿bien? Si el mensaje conecta, resuena para ti, entonces quédatelo, tómatelo, ¿ok? También ya saben pues que esto es general, habrán cosas que resuenen, habrán cosas que no, y pues ya saben, ¿sí? Quedarse con lo que sienten que es para ustedes. Ya si quieren ver su caso en específico, ahí abajito en la cajita de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Tenemos a Tauro, Capricornio, Libra, voy a sacar uno más, Sagitario, y Sagitario. Bien, estos son los signos del día de hoy. Y vamos a ver tu personita qué quiere decirte en este momento. Te voy a hablar como si fuese él o ella, ¿ok? Vamos a ver qué mensaje te quiere dar el día de hoy. Bien, el mundo. Estoy pensando seriamente en comenzar un nuevo ciclo contigo. No dudes cuando te digo que he pensado y le he dado 1000 vueltas a nuestra situación. He pensado también en cómo, de alguna manera, cómo tomé esa decisión o cómo cerré contigo, cómo corté lo nuestro. Lo he pensado, lo he analizado mucho y me duele. Me duele mucho
el ahora darme cuenta de que fue una decisión que no me ha traído paz, que no me ha traído felicidad, no me ha traído equilibrio. No sé si esta situación está perdida entre tú y yo, y mi mente es que simplemente no para de pensar. Quiero comenzar algo, pero al mismo tiempo sé que te he lastimado. Ahora yo estoy sufriendo y ya veo que no hay solución en esto. Porque en su momento yo fui muy tajante y yo fui la que tomé o el que tomé la decisión de cerrar, de alguna manera dejarte atrás. Y esto no me ha sentado bien. Me siento muy solo, muy sola. Hay noches en las que simplemente es insoportable porque mi mente al estar pensando, me lleva a un bucle. No puedo dormir, tengo insomnio. Tampoco puedo controlar ni parar mi mente, aunque debo admitir que he aprendido mucho, he aprendido a estar conmigo, estoy aprendiendo a conectar con mi corazón. Y es muy cierto cuando dicen que el dolor ayuda a una evolución y a una transformación del ser humano, porque me tuve que encontrar totalmente solo o sola, abandonado, perdido incluso, sin saber qué hacer, para poder encontrarme, para poder comenzar a escuchar más a mi interior y ya no darle tantas vueltas a mi razón o escuchar a mi razón, que lo único que ha hecho es estar en un círculo y no poder salir de él. Esta soledad y este momento de alejamiento y el momento también que yo me he tomado para mí, como te dije, me ha hecho reconectar mucho con mi corazón, con mi interior, y me he dado cuenta de que los mismos sentimientos que en algún momento tú me llegaste a decir o a demostrar o a hacerme saber, me he dado cuenta que yo también los he tenido, sino que en su momento era una persona que me dejaba llevar por mi razón, creía que mi mente estaba en lo correcto, pero no. Mi mente es la que ha bloqueado este sentimiento, porque lo tengo por ti. Lo mismo que tú sientes, lo siento yo, te correspondo. No estás solo o sola en esto. Aunque a veces pueda ver la situación negativa o perdida, tengo muchas ganas de volver a conectar contigo, de acercarme, de sentir tu energía. Pero no sé si el acercarme a ti vuelva a desequilibrar, a desestabilizar tu mundo. No quiero eso, porque yo sé que has sufrido y has pasado mucho en esta conexión, en esta relación entre tú y yo, y no quiero volver para desestabilizar tu mundo. No quiero volver con conductas tóxicas, con conductas que ya te han lastimado en un pasado. No quiero volver siendo la misma persona que se deja guiar por el miedo, por el pensamiento, que no escucha a su corazón, y que incluso una persona que me he llegado a aprovechar un poco de esta situación o a creer que yo tenía el control cuando esto no es así, no era así para nada. Pero eres una gran tentación. Pero me da miedo el que mi regreso o el acercarme a ti te desequilibre, que traiga una energía negativa y de dolor otra vez. No quiero eso.
Lamento si en su momento huí de esta conexión, no la supe ver, no la supe apreciar. Simplemente me dejé llevar por el miedo y huí, me alejé, di todo por perdido y lo lamento. La relación o la conexión contigo ha sido lo más mágico, lo más feliz. Ha sido algo muy intenso, muy fuerte que en su momento no supe ver, controlar o que incluso lo asocié con algo tóxico, con algo que no me iba a hacer bien, pero no, era simplemente yo, era mi cabeza, era mi miedo. Siento el haberme alejado, lo he pagado y lo estoy pagando. Es como si el universo y Dios o esa fuerza superior me estuviese cobrando, me estuviese haciendo vivir las mismas situaciones, que personas de mi entorno también me digan esas mentiras o esas palabras que yo te decía a ti, las estoy recibiendo y me estoy dando cuenta de que no están bien y del dolor que te pude haber causado y que en su momento yo me sentía triunfante. Y me meten estas situaciones en mi cabeza y solamente puedo pensar en todo el mal que te hice, en todo lo que te hice sufrir, en cómo me alejé, en lo brusco que fui, en las mentiras que dije, en mis comportamientos tóxicos y lo lamento, lo siento, espero que puedas perdonarme. Sé que te has ido reconstruyendo, sé que ahora estás mucho mejor, estás más equilibrada o equilibrado, estás en tus cosas, estás disfrutando de ti y este es el miedo que yo tengo, no quiero regresar otra vez a ti con todo este torbellino en mi cabeza para volver a desestabilizar tu mundo, no, pero es por eso que me detengo un poco porque sé que estoy en ese proceso. Recién estoy dándome cuenta de que tengo muchas cosas que cambiar y trabajar en mí para poder volver hacia ti, porque no quiero volver a hacerte o a causarte el mismo dolor de antes. Te veo bien, te veo avanzando, te veo mirando hacia tu futuro y consiguiendo todo lo que en algún momento me llegaste a contar y estoy muy feliz por ti. Y he llegado a pensar que tal vez ya no me necesites en tu vida o que ya simplemente ya no encajo contigo y que simplemente soy una persona que traería inestabilidad, toxicidad, una energía negativa a tu vida y no quiero eso. Sé que tengo que cambiarme. Me estoy dando recién cuenta de todas las cosas malas que he hecho, de la mala persona que he sido, de lo mal que me he comportado en esta conexión o en esta situación. Analizo muchísimo mis comportamientos, palabras, incluso pensamientos que tuve en su momento, pensamientos de querer controlarte o de creer que te tenía tan seguro o tan segura. Y esto no me carcome. No dejo de darle vueltas a esto y solo pensar en lo mal que lo hice. Estoy pendiente de ti porque aunque no quiera acercarme por miedo a desestabilizar tu estabilidad, tu vida de nuevo, no puedo desapegarme o desengancharme y busco la manera de saber de ti, de espiarte, de verte, para sentirte cerca de mí y te recuerdo muchísimo. Recuerdo esos buenos momentos, lo feliz que me hiciste sentir y el cómo no pude ver o apreciar esos momentos, esos instantes. Y ahora mi mente me juega malas pasadas.
y en las noches no me deja dormir estos pensamientos, estos recuerdos, y tampoco puedo controlar o apagarla, y me hacen aferrarme más a ti, a no querer soltarte, pero sé que no te hago bien. Y sé que tú estás siguiendo con tu vida y que puede que ya me hayas dado la espalda. La situación con esa otra persona, en el caso en el que la haya, ok, la situación con esa otra persona no es buena, no es tan estable o tan feliz como tú piensas. Ese matrimonio, ese compromiso, esa relación con esa persona no es buena. Hay mucha toxicidad, me manipula, me controla, me dice qué hacer, me espía a dónde voy, con quién voy, qué es lo que hago, y es una persona que se aprovecha de mi dinero o de lo que yo puedo llegar a aportarle, y siempre está encima mío vigilándome, espiándome, no me da libertad, me controla, me dice qué hacer, me controla también el celular, mis redes sociales, mis cuentas, tiene la contraseña de mis cuentas. Por eso tampoco he podido acercarme a ti, porque si lo hago ella o él se va a enterar. Y también porque tengo miedo de involucrarte en todo este caos y en toda esta negatividad y en toda esta toxicidad que es mi vida en este momento. Solo quiero que seas feliz y que sigas avanzando con tu vida. Yo estoy pagando mi karma. Yo estoy pagando en este momento esas decisiones que tomé mal tomadas. Me están haciendo pagar y lo acepto. Me está ayudando de alguna manera. Todos nos vamos de esta tierra habiendo pagado todo lo que hemos hecho mal. Y yo lo estoy pagando en este momento. Tengo muchas ganas de acercarme de verdad, pero sé que la situación sería muy complicada. Traería un caos y una energía muy pésima y negativa a tu vida, y no quiero eso, porque te veo que estás bien, que estás avanzando y quiero lo mejor, quiero que sigas trabajando en ti. Y yo también necesito un tiempo para terminar de sanar todo esto, las decisiones mal tomadas, organizar un poquito el caos que es mi vida en este momento y trabajar más en mí, que sé que lo necesito. Ya estoy comenzando bien, pero me falta aún más. Así que no te pido que me esperes, simplemente te estoy diciendo que sigas con tu vida, que sigas caminando, sigas creciendo, evolucionando. Créeme que yo estaré muy pendiente de ti. De alguna manera nunca me voy a ir de ti o me voy a desconectar, nunca te voy a olvidar. Y si el destino y la vida nos quiere en algún momento juntar y comenzar un nuevo ciclo, yo estaría más que dichoso y feliz y agradecido o agradecida con la vida porque me diera esa oportunidad. Pero en este momento y en nuestro futuro más cercano lo veo complicado e incluso un poquito imposible. Tengo muchas cosas que necesito trabajar, sanar, cortar vínculos, necesito organizar mi vida, que ha venido acumulándose todo esto que estoy pasando ahora de decisiones que he tomado incluso desde la juventud, cosas que he hecho mal, que no he reconocido, y ahorita la vida me está cobrando, y sé que va a pasar un tiempo y voy a pasar un tiempo así, pero lo acepto y sé que me va a ayudar a depurar toda esta energía negativa. ¡Wow! Opción número 1, intensa la verdad. ¡Wow! Mira, es una persona que ten de seguro que te ama, ¿ok? No voy a hacer una interpretación como tal de las cartas porque solo quería que esta persona hablara, ¿sí?
pero sí diré que es una persona que te ama y que es una persona que de alguna manera te está cuidando, ¿ok? De personas que tiene en su entorno y de él mismo, porque reconoce que no es una persona que está muy estable, que es una persona que ya te ha hecho daño y que no quiere volver a hacértelo, ¿ok? Y aparte yo veo que tiene personas en su entorno, principalmente una pareja, ¿sí? Una relación, si no es esto puede ser una madre o su entorno, ¿sí? Que lo controlan, se aprovechan y es como si esta persona te buscara o te hablara o fuera de nuevo hacia ti, porque aquí claramente no están juntos, hay separación bien, es una persona que es como que te metería en todo este desastre que es su vida y no quiere eso, sí, creo que lo dijo, no quiere eso, entonces solamente te pide que sigas caminando, ¿sí? Que no lo esperes, que sigas avanzando, que no mires atrás o no mires a dónde está esta persona, sino que sigas, ¿sí? Y créeme que esta persona también está haciendo un trabajo interno, pero le falta mucho más, sí, le falta, ¿ok? Pero es una persona que tiene que primero pasar este proceso, ¿ok? Wow. Bien, y esto ha sido todo, opción número 1, espero que te haya ayudado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, déjame un like, muy importante para mí, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por estar aquí acompañándome, me despido, que tengas una buena vida, namaste. Hola, opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar el encendedor por acá. Bien, y vamos a comenzar. Vamos a ver tu personita qué tiene para decirte el día de hoy. Va a estar hablando a través de mí, ¿ok? Vamos a sacar signos como siempre. Recuerda que puede ser el tuyo, el de tu persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente es la energía, ¿ok? Pero es para todos los signos. Bien, tenemos a Piscis. De igual manera, sabes que estos son lecturas generales, toma y quédate con lo que resuene y lo que no, simplemente suéltalo, ¿ok? Virgo, Cáncer, Sagitario. Bien, estos son los signos del día de hoy. Y vamos a ver tu personita que tiene para decirte, que te quiere decir, que te quiere comunicar. Caballero de bastos. Quiero hacer un movimiento, quiero acercarme. Te voy a estar llamando dentro de poco. Vas a estar recibiendo comunicación de parte mía. Me voy a estar acercando a ti. Deseo de todo corazón que sigas ahí, de que me escuches, de que me abras las puertas. Le pido mucho a Dios y al universo de que me des esa oportunidad de hablar, de expresar. Quiero tener algo contigo, es lo que más deseo. Sé que tú y yo tenemos una conexión especial. Tienes una energía muy hermosa, muy pura, que me atrae mucho a ti. Si te he puesto límites, si me he portado de una manera orgullosa, con miedo a dar ese paso, era por mi familia, por mi hogar, por mi estabilidad. Pensaba
que no era correcto y que necesitaba poner barreras entre tú y yo. Pero lo que más deseo en este momento es acercarme y lo voy a estar haciendo. Vas a recibir una llamada, una comunicación de mi parte, o un audio de voz, una nota de voz. Porque he tomado la decisión y te elijo a ti y quiero comenzar algo contigo. La pasión, el amor, el deseo que tengo por ti es muy grande. Y sé que estaría cometiendo un error muy grande si no lucho por este amor, si no lo vivo. Sentiría como si no hubiese vivido. Si no vivo o si no tengo algo contigo, me sentiría como si no hubiese conseguido un propósito en mi vida o como si no hubiese vivido. Te amo muchísimo. Eres alguien muy, muy, muy importante, muy especial para mí. Creo que los dos hacemos una combinación perfecta. El amor y la pasión nunca nos han faltado. Tú siempre tan entregada, tan empática, tan bondadosa o bondadoso. Tú me entregabas ese lado sensible, romántico. Tú le dabas ese toque especial, dulce a mi vida. Y sé que yo aportaba a que te atrevieras, a que tomaras la iniciativa. Despertaba el lado de ti más pasional, más creativo. Creo que siempre nos hemos sabido aportar el uno al otro con lo que hemos tenido. A veces veo muy negativa la comunicación. No sé por qué pienso que no me vas a aceptar, me vas a rechazar o que me vas a decir cosas malas, hirientes. Y por eso también pido mucho a que sigas siendo esa persona empática, esa persona que vibra desde el amor. Porque realmente quiero hablar contigo, necesito hablar contigo. Ya no puedo seguir estancado en los límites que me pone mi familia, porque me duelen y porque no quiero estar así, porque me he dado cuenta que el no estar junto a ti, el no acercarme a ti, solo me ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento y sé que a ti también. Como es la vida, ¿no? He tenido que pasar por tanto dolor. He tenido que sentir como mi corazón se destrozaba, se rompía, se rasgaba, para darme cuenta de el amor y el sentimiento tan grande que tengo por ti. Tal vez en su momento lo confundí con deseo, con pasión, porque lo nuestro haya comenzado como una aventura, como amantes, o como nos permitimos en nuestra amistad tener el derecho a. Y por un momento pensé que la conexión que teníamos tú y yo era simplemente pasional. Pero, como es la vida, ¿no? He pasado situaciones. No he podido dejar de pensar en ti y me he tenido que partir el corazón yo mismo con el dolor que te he causado para darme cuenta que
estoy enamorado. Siempre fui una persona que estuve ahí para mi familia, que siempre quise que me vieran bien, que entregué todo y por eso puse esos límites, esas barreras entre tú y yo, que sé que te lastimaron mucho. Pero tú no eres la única o el único que ha sufrido en esta situación. Yo también. Y quiero solucionar y arreglar esto. Estoy muy clara de que quiero tener una relación contigo, en que quiero volver a conquistarte. Me quiero esforzar y quiero ser todo eso que tú esperaste en su momento y que yo no supe ser. Quiero ser tierno, cariñoso, amoroso contigo o amorosa. Quiero llenarte de detalles, de obsequios. Estoy muy deseoso o deseosa de tener un encuentro íntimo contigo. No solamente por el hecho de descargar este deseo tan fuerte que siento, sino porque en esos momentos era algo muy especial entre tú y yo. Nunca me he sentido tan conectado, tan conectada a nadie más en ese nivel. Nunca he sentido tanto amor y tanta entrega, tanta pasión al mismo tiempo, tanto de tu parte como de mi parte. Quiero que sepas que no solamente ha sido sexo o momentos fugaces o pasajeros, realmente eres la persona con la que he hecho el amor y me he entregado totalmente. Me doy cuenta de que somos el complemento perfecto. Sé que antes tú eras la que entregaba más y yo era el que daba más pasión o el que no permitía tanto mostrar sus sentimientos. Pero en esa intimidad que tú y yo compartíamos, sacaba ese lado de ti más pasional, más sensual, que lo combinabas perfectamente con tu amor. Eres una persona muy atractiva, ¿sabes? Me atraes mucho. Y tú también lograste, aunque en su momento yo fui el pasional, lograbas en estos momentos íntimos sacar mi lado más emocional, más romántico. Y esto me descolocaba un poco e intentaba controlarlo. Era muy intenso o es muy intenso lo que aún siento por ti. Quiero volver a experimentarlo. Y no solamente en el lado íntimo, quiero tener una vida contigo, quiero compartir tu energía conmigo, que nos fundamos los dos, tener una relación estable, darnos la oportunidad de formar algo bonito entre los dos. Sé que ambos hemos estado en un proceso de sanación importante, tú y yo, y sé que siento que es el momento y por eso voy a hacer ese movimiento y me voy a acercar y voy a expresar mis sentimientos. Por favor, espero que me escuches y que estés ahí y que me des esa oportunidad de equilibrar y enmendar todos estos miedos y el dolor que te he causado, porque realmente te amo y me quiero dar una oportunidad contigo. Necesito vivir este amor. No me voy a ir de este mundo, de esta tierra, sin haber vivido este amor contigo. Me sentiría, si eso llega a pasar, me sentiría como si nunca hubiese vivido. ¡Wow! Opción 2. ¡Uf! ¡Qué intensidad! ¡Wow!
Mira, yo aquí, como le dije a la opción número 1, no quiero interpretar tanto la tirada, ¿sí? Porque solamente quería que esta persona pues se expresara y te dijera lo que tenía que decir, ¿ok? En primer lugar, yo veo aquí conexión muy fuerte de llamas gemelas. Llamas gemelas, es que ni siquiera almas gemelas. Llamas, bueno, almas gemelas también con el rey y la reina de copas, pero llamas gemelas sí o sí, ¿ok? Eh, También siento que es una relación donde ustedes eran amantes, amigos con derecho, que nunca se llegó a tener nada serio, ¿ok? Y siento que ambos desean mucho, muchísimo vivir algo, es algo mutuo, ¿ok? Y es que yo veo un complemento, es que si nos damos cuenta tenemos al rey, a la reina de copas, el rey y la reina de bastos, ¿ok? Que son las parejas perfectas por complemento, ¿ok? Y no se me está representando la energía como otras personas, otras energías, no, yo siento que, es que siento que en su momento siento que ambos han despertado como, a ver, si tú eras muy sentimental, muy cariñosa, muy romántica, con esta persona has despertado tu lado más, yo qué sé, extrovertido, más creativo, más pasional, más fogoso. Sí, y a esta persona le ha pasado lo mismo. Esta persona, pues tal vez era él o ella la extrovertida, la más pasional, la que fluía y disfrutaba con la vida, la que se adaptaba a los diferentes, o el que se adaptaba a los diferentes, pues, escenarios y todo esto de la relación, y tú has logrado despertar y conectarlo con esa parte más sensible, más amorosa, sí, dulce, tierna de esta persona, ok. Es que es increíble, yo veo una conexión aquí estupenda, sí. Yo siento que esta persona se va a estar poniendo en marcha dentro de poquito, ¿ok? Porque tenemos el caballero de bastos y el caballero de copas. Esta persona te va a enviar un mensaje, me hablan mucho de llamada o de nota de voz, ¿ok? Te va a pedir la oportunidad de hablar, ¿sí? Con la templanza y pues todas las cartas de bastos que ya de por sí nos hablan de esa acción. Si esta persona no quiere seguir como reprimiendo o controlando, porque es una persona que también se está lastimando, ¿ok? Y si esta persona se ha mantenido alejada, ha sido por su familia, ¿ok? Por unos padres, unos hermanos, puede ser una pareja, puede ser, ¿ok? Pero me hablan de familia, ¿ok? 10 de oros. Ha puesto límites en esta conexión por la familia, ¿ok? O porque no es bien visto la relación, porque como digo, yo aquí veo cosas pasionales, amantes, amigos con derecho, sí, algo que nunca se ha tenido una relación estable con esta persona. Bien, wow, increíble, me encantaron las cartas. Y esto ha sido todo, opción número 2. Espero que a ti también te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo. Coméntame qué te pareció. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar el encendedor por acá. Y vamos a comenzar. Voy a sacar signos. Recuerda que puede ser el tuyo, el de tu persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus, o simplemente de la energía, ¿ok? Pero si el mensaje resuena, si sientes que es para ti, sí, déjalo, tómalo. Sí, no significa que porque no salga tu signo, entonces no es. No, 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 no. Es para todo el mundo, ¿ok? Los signos es para ver qué energía, sí, hay más fuerte, pero es para todo el mundo, ¿ok? Aries. Libra, Escorpio y Cáncer, ¿ok? Bien, vamos a ver esta persona que te quisiera decir, comunicar en este momento, la presencia especial del consultante, que le quiere decir, que le quiere comunicar en este momento.
Mm, a ver. Wow. Ok, espérense que es que está. Ah. Mm, siento que te estás alejando de mí. Te siento lejos. Siento que quieres buscar tu felicidad, que no eres feliz conmigo. Me siento rechazada, rechazado. Siento que hay muchos obstáculos entre los dos o en esta situación. Han habido muchas peleas, muchos conflictos y siento cómo te estás alejando. Me aburre también un poco estas peleas, estos conflictos. Siento que estamos siempre en el mismo círculo vicioso. Siento que me estás dando la espalda y que solamente estás viendo por tu bienestar, por tu propio bien. Y no sé si esto deba tomarlo como un acto egoísta o porque simplemente ya no estás feliz con esta situación, con mi inmadurez o con todas las trabas y los problemas que he puesto en esta situación. Admito que ha sido una relación estable. He tenido una persona con la que he compartido y he pasado buenos momentos. Pero las cosas han cambiado y no siento que tú tengas como los mismos sentimientos que yo o que realmente estés en esta situación o en esta conexión conmigo por amor, sino que siento que es más por conveniencia o porque te brindo algo o porque ya es algo que lleva mucho tiempo y tienes miedo a cambiar esa estabilidad, pero te siento lejano, lejana y te siento como también aburrido o aburrida, yo también lo estoy. Te ofrezco mi amor y mis sentimientos y lo único que veo es cómo te alejas, cómo te vas, cómo me das la espalda y siento que mi amor o mi sentimiento no es suficiente. Siento que estás en busca de algo mejor. No soy suficiente para ti. ¿Crees que complico mucho las cosas? Sé que prefieres estar con tus amistades, con tu entorno, con tus amigos, con tus amigas, que pasar tiempo conmigo. ¿Realmente te aburro tanto? Sé que algo me dice dentro de mí que quieres buscar algo más, que quieres comenzar una nueva vida, que quieres cambiar. Sé que también hay alguien que ocultas de mí. Nunca me has expresado tus sentimientos o dejarlos saber, no sé si los tienes. Sé que has estado conmigo porque me tienes un aprecio, un cariño, pero sé que hay alguien más y sé que tu vida sentimental la tienes mucho para ti.
siento que ya no quieres seguir con esto, que te quieres ir, es que siento que te quieres ir, que estás aburrido, que ya no quieres esto. ¿Es realmente lo que quieres hacer? Yo estoy dispuesta o dispuesto a aceptar esto aunque me duela, pero me duele más el que sigas en esta situación o que sigas conmigo por querer honrar o respetar el sentimiento que yo te he entregado, pero ambos sabemos que ese sentimiento no ha sido entregado de la misma manera. Sé que tú no tienes el mismo sentimiento por mí y que ese sentimiento lo guardas para alguien más, alguien que tú ves como tu felicidad y que estás desesperado por alcanzar o por conseguir. Quiero decirte que la he pasado muy bien, he tenido muy buenos momentos, recuerdos de nuestra situación, pero también me he dado cuenta que por más que hemos intentado comenzar otra vez o darnos una oportunidad o darle una oportunidad a esta situación, simplemente caemos en el mismo círculo vicioso, siempre vienen las mismas peleas, los mismos conflictos y siempre veo esa actitud apática y esa actitud de no querer entregar más por tu parte. Es como si estuvieses ahí conmigo por una obligación, así me siento, porque sé que quieres o tienes en mente a alguien más y que te quieres alejar de todo esto. He metido mucho tiempo y esfuerzo en esta conexión, ¿sabes? He querido que seamos un equipo. Sí que es cierto que nos hemos ayudado y nos la hemos pasado muy bien, pero no siento que esta situación sea de amor, sino que la siento más como si fuésemos amigos o incluso como si fuésemos compañeros de trabajo, porque los dos nos hemos esforzado, eso es sí cierto, para hacer un buen equipo, pero siento que no ha habido un amor correspondido acá y que por más que siga invirtiendo tiempo en esta situación o en esta conexión, sé que hay alguien más y sé que nunca me vas a entregar lo mismo que le quieres entregar a ella o a esa otra persona. Wow, oigan, no sé la verdad esto para quién sea, pero wow, wow. Voy a seguir, luego explico que he analizado todo esto, he analizado todas las oportunidades que nos hemos dado, pero me doy cuenta de que por más que queramos avanzar, no podemos, no veo futuro, no tengo claro el futuro de esta relación y estoy considerando seriamente el hablarte de terminar, de cortar, de romper. Quiero terminar con esto definitivamente y te lo voy a estar diciendo. Voy a tomar la iniciativa de hablar contigo y decirte de terminar con esto, porque simplemente ha sido algo que no ha funcionado y que ha sido algo que no me ha entregado el mismo amor que yo he dado o he entregado. Siento que yo he sido el único o la única persona que ha entregado sentimientos en esta situación. He tenido muchos deseos, es verdad, de que las cosas cambien, de que tú te enamores locamente de mí, pero es que eso no ha pasado, eso no ha sucedido. Y ya no puedo seguir yo en este círculo vicioso también. Me aburre el no sentirme correspondida o el no sentirme querida. Sé que has estado ahí porque hemos formado algo, porque ha sido algo de mucho tiempo, pero seamos sinceros, quieres salir huyendo de esta situación. Y no puedo seguir teniéndote como anclado o anclada a mí, a mi energía.
y simplemente voy a tomar la decisión de cortar con esto. Te lo voy a decir, te voy a pedir el divorcio, la separación, porque siento que yo soy la única persona que ha entregado. Sé que tú me has querido, sé que tú has puesto también de tu parte, porque hemos hecho un buen equipo y en su momento todo fue perfecto y en su momento nos la pasamos muy bien, pero esos momentos ya quedaron atrás y yo también quiero encontrar esa persona eh, que me dé lo mismo que yo tengo para ofrecer y sé que no eres tú. Me ha costado mucho darme cuenta de eso, pero siento que es mejor si cortamos esto, si terminamos esto, si tú vas en busca de eso que tanto tú quieres y deseas, y yo también seguiré mi camino, me alejaré. Así que dentro de muy poco te voy a estar diciendo esto o comunicando esto, de que quiero terminar totalmente con esta relación, con esta situación, con esta conexión. Ya no me va a importar lo que los otros digan o de quererme mantener aquí, porque es que simplemente ha sido una situación que no ha funcionado, que no he visto la misma entrega, que siempre hay algo oculto, siempre hay alguien más y no quiero esto, quiero ya terminar, quiero cortar, quiero finalizar esto y quiero que tú también seas feliz y sigas con tu vida y busques eso que tanto tú quieres. ¡Wow! Opción 3. A ver, yo no sé esto para quién es, ok, yo no sé esto para quién es, pero por favor, o sea, sí, porque es que aquí yo siento que son personas que están en una relación, ¿sí? No sé por qué últimamente me sale gente que está en una relación, oigan, y de hecho, si quieren, si más gente que está dentro de una relación, si quieren, me pueden dejar aquí abajito en los comentarios si les gustaría que trajera interactivos, pues para ver cómo está la relación y todo esto, ¿ok? Porque, como digo, se me han manifestado mucho energías así. Si tú no estás en una relación o si el mensaje no ha encajado contigo, te invito a ver alguna de las otras dos opciones, ¿ok? O simplemente dejarlo pasar bien. Pero yo siento que aquí la mayoría son personas que eligieron esta opción, que están en una relación con una persona, ¿ok? Pero que ustedes, al tener una relación con esta persona, ustedes, o sea, no la aman y quieren a alguien más, ¿ok? Mira, yo siento que esta persona, de hecho, lo veo bastante bien, ¿sí? No a esta persona, sino el panorama, ¿sí? Porque siento que es una persona que aunque esto puede llegar a, es que ni siquiera veo dolor, ¿sí? Puede llegar a enojarle un poco, ¿bien? Es una persona que está dispuesta a dejarte libre, ¿sí? Porque es una persona que se ha dado cuenta que es que este as de copas se me está minimizando mucho, ¿ok? No lo siento como con esa potencia en otras tiradas que, uff, as de copas y el amor en todo su esplendor, no. Siento que ni por parte de esta persona ni por parte tuya, ¿sí? Como digo, esta persona sí se llegó a enamorar, pero, o sea, nunca ha llegado como a amarte o a quererte como con tanta intensidad como he visto en otras lecturas, incluso en la opción anterior, ¿ok? No ha llegado, sí, ha llegado a quererte, a apreciarte y siento que contigo es lo mismo, ¿ok? Es una persona que sabe que hay alguien más, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque me sale el 3 de pentáculos, el 3 de copas, ¿ok? Me están hablando de persona de 3, ¿sí? También con la suma sacerdotisa, el juicio, aquí hay algo en oculto, yo siento que, o sea, siento que los que están viendo esta opción es preguntando por su pareja, pero que están interesados o que incluso llegan a amar a alguien más, ¿ok? Tu pareja también, o sea, te tiene mucho cariño, mucho aprecio. Yo siento que aquí se ha construido una relación, pues, de alguna manera bonita, pero siento que más de ser una relación donde se diga que haya amor, es una relación donde es como hay un compañerismo, hay una amistad, pero, o sea, no hay nada más, ¿ok? Y siento que tu pareja o esta persona
está como muy decidida a cortar contigo, ¿sí? Porque es una persona que, o sea, es que es como que siempre es lo mismo y sé que yo me merezco algo mejor, ¿sí? Y que esta persona nunca me va a ofrecer el amor que yo le he entregado, ¿sí? Lo único que hace es alejarse, irse y que está pendiente de alguien más o que simplemente su vista está en otra parte, ¿sí? Entonces es una persona que la siento muy decidida a cortar, ¿ok? Si tú estás preguntando aquí por un matrimonio, con la carta de la justicia y la muerte, la justicia nos habla de divorcio, la muerte pues es un fin total, ¿sí? Aquí se van a firmar papeles, va a haber divorcio, ¿ok? Es una persona que siento que te va a dejar libre, ¿ok? Porque ve que con él o con ella la situación siempre es lo mismo, de que no cambia, de que no avanza, eh, y esta persona, o sea, sabe de que aquí hay alguna de las dos partes que no ama a la otra persona. Sí, puede ser tú o puede ser esta persona, incluso los dos, sí, porque es que, o sea, como digo, yo no veo dolor acá, no veo sufrimiento, y cuando no hay sufrimiento, no hay dolor, entonces, a ver, ¿cómo explicarlo? Esta persona dice que está enamorada y que te ha amado, sí, pero siento que es que le da un poquito lo mismo, sí, lo siento, de verdad no sé esto para quién sea, pero es como que le da lo mismo, ¿sí? Este cuatro de copas me llama mucho el rostro de la chica, ¿ok? Es como que le da lo mismo, es como que, ok, si tú te vas y buscas tu felicidad, pues yo ahí mismo también voy y busco mi felicidad. Puede ser una persona que tenga en vista a alguien más, o no sé, sí, pero es que yo no veo aquí un amor tan fuerte. Veo cariño, veo amistad, veo algo que ya se conoce, ¿ok? Pero no veo amor, ni por parte tuya, ni por parte de esta persona, por más que esta persona diga que sí veo que hay un enamoramiento, ¿ok? Pero es que una cosa es estar enamorado y otra cosa es amar a alguien, ¿bien? Y siento que aquí no hay amor, ¿sí? Siento que si se llega a terminar esto en serio, va a ser como que, o sea, así de rápido, tanto tú como esta persona van a conseguir a alguien más, ¿bien? Y siento que, o sea, es que aquí hay como un poquito de monotonía o como que ya se conoce, un poquito de lo mismo, eh, no sé, es un poquito raro esta opción. Y la verdad, si no has conectado con esto, ve a ver alguna de las otras opciones. Y lo digo porque sé que hay muchas personitas en mi canal que están preguntando por esos amores imposibles o que no están junto a esta persona, pero aquí está muy claro que tú estás consultante en una relación que, o sea, es que no se hacen feliz ninguno de los dos, ¿sí? Se han como acostumbrado a esto o han querido mantener porque ha sido algo que ya lleva su tiempo, que da cierta estabilidad de hogar, de familia, pero es que no hay futuro, no hay amor, y esta persona se siente muy rechazada por ti, siente que tú no la amas, no tienes sentimientos, es que no solamente lo siente, está más de segura de que tú, cualquier oportunidad que tengas, te vas a alejar de esta relación corriendo y que vas a ir a buscar literalmente a tu amor verdadero, ¿ok? Como digo, ya esto era lo que tenían que decir las cartas, el mensaje que tenían que dar, respétenlo si no ha resonado, ¿ok? Para alguien será bien, para alguien será, ¿ok? Y esto ha sido todo, opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo. Coméntame si esto es para ti, si estás en una relación, por favor. Y si no, pues también lo puedes hacer, simplemente agradecer lo que tú quieras, ¿ok? Muchas gracias por tu apoyo y acompañamiento. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.